Hablemos de Ciudad es un espacio para hablar sobre nuestra relación con el territorio que habitamos y de cómo transformarlo en un espacio digno, sostenible, incluyente y justo. Civitas nos convoca a caminar el territorio, a conversar sobre la ciudad en búsqueda de la construcción de ciudadanía. Bienvenidos al capítulo 7 de Hablemos de Ciudad. Hoy veremos medio ambiente y desafíos de ciudad. Eso es Hablemos de Ciudad, una estrategia de participación y movilización ciudadana en el marco de todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad y nuestra región. Tenemos área metropolitana en el suroccidente colombiano, tenemos el plan de ordenamiento territorial de varias de nuestras ciudades, de Jamundí, Cali, Palmira, tenemos al mismo tiempo Cali Distrito, y hay muchos proyectos de gran impacto que se están discutiendo, pero los mecanismos de participación ciudadana y los espacios de socialización y de participación con incidencia son realmente escasos. Y por eso nos hemos dado la tarea, desde Hablemos de Ciudad, de trabajar 4 líneas, que son la ciudad incluyente, la ciudad habitable, ciudad raizal y ciudad resiliente. Este espacio de hoy lo vamos a dedicar a ciudad resiliente, que se le ha puesto este nombre porque ya la sostenibilidad y como que lo que veníamos apostando de tiempo atrás no se logró, y lo que nos queda es mitigación y adaptación al cambio climático. En esa medida, la discusión que vamos a dar aquí es una discusión abierta, vamos a conversar un rato nosotros, vamos a tratar de invitarlos a esta conversación y pues efectivamente al final vamos a tener una ronda de preguntas. La idea es que podamos generar una discusión sobre estos asuntos de ciudad, especialmente los que corresponden al cuidado del medio ambiente y esa adaptación al cambio climático. Beatriz. Bueno, gracias y buenas noches para todos. Yo quisiera empezar este conversatorio justamente como intentando conversar con ustedes. No se trata solamente de conversar entre nosotros 4. Entonces, para eso, como la idea de hoy es hablar de reciclaje y medio ambiente, de pronto un poquito para algunos trillado de pronto el tema de reciclaje, pero así como levantaditas de mano. ¿Quién hace separación o recicla en la casa? Separación en la casa o recicla en casa. Todo bien. ¿Cuántos de nosotros compramos por internet? En donde sea, pero compramos por internet. Y en ese sentido, les tengo pequeños daticos como para ambientar un poco la problemática ambiental en la que vivimos. Creo que para nadie es un secreto que vivimos ya en una etapa, y de pronto soy un poco apocalíptica si mis compañeros de pronto no les gusta el tema. Vivimos en un mundo de crisis ambiental. Hoy todo el tiempo estamos hablando de cambio climático. Todos hemos escuchado el término cambio climático, ¿cierto? Todos escuchamos el término constantemente economía circular, ¿sí? Pero en últimas, los impactos y las acciones de circularidad, por ejemplo, en el mundo han decrecido un 21%. Sin embargo, nuestras conversaciones en términos de reciclaje, de circularidad, de cambio climático son mega tendencia. 3 veces más de lo que antes hablábamos en años anteriores, hoy hablamos mucho más. Luego, creería yo que todos sabemos qué tenemos que hacer. Sin embargo, las acciones no se han podido consolidar. Y eso hace parte un poco de la problemática que estamos viviendo, y en esa medida la consecuencia es que hoy tenemos cada vez más generación, si lo enfocamos en el reciclaje, más generación de residuos, y tenemos cada vez incluso consumo de bienes, de cosas mayor. ¿Por qué les pregunté quiénes compramos por internet? Porque es una compra supremamente fácil, supremamente rápida, te llega a la casa y te llega llena de empaques, por ejemplo, ¿sí? Llena de materiales. Uno compra un elemento electrónico y te llega una caja, te llega el licopor que protege, te llega la bolsa, te llega... ¿Qué hacemos con eso? Para la basura, ¿sí o qué? En el mejor de los casos, los que separan, que hacen reciclaje.
Y en esa medida, no solamente tenemos que concentrarnos en el tema de lo que compramos y si se va a reciclar o no, sino cuánto, por ejemplo, de lo que tenemos en nuestra nevera hoy termina incluso en la basura, porque en últimas no lo consumimos correctamente, se nos daña, no nos organizamos lo suficientemente bien y termina en la basura. Y hoy el 60%, el 55% de lo que mandamos a los sitios de disposición final o los rellenos sanitarios es residuo orgánico. Y en ese orden de ideas tenemos un potencial enorme en todos los residuos que para los que estamos en este tema realmente no son residuos, sino que son materiales, podemos aprovechar. De lo que hoy mandamos a un relleno sanitario, ¿quién sabe dónde está el relleno sanitario en Cali? Yo toco. Mandamos nuestros residuos a otro municipio hoy. Y Yo Toco está ya llegando más o menos a su vida útil disponible. Entonces cada día enviamos más elementos allá, más materiales allá, que tienen todo el potencial para ser reincorporados, ya sea como compostaje o como reciclaje. Y en ese orden de ideas, ¿qué elementos o qué líneas podemos tener para aprovechar, por ejemplo, ese 55% de la fracción orgánica? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, como arquitecto me he venido como trabajando en el proceso como de descomposición y compostaje, no la reutilización, digamos, del reciclaje, pero sí la descomposición como tal de la materia orgánica. Nosotros casi siempre todos nuestros residuos orgánicos que proceden de la cocina los terminamos revolviendo con los demás componentes de la basura, mal llamada basura. Pero estos componentes tienen una vida donde de alguna manera la naturaleza nos ha provisto de los microorganismos que terminan descomponiéndonos. ¿Qué hay que hacer? De pronto el manejo de los olores y también el manejo como de esa disposición en un sitio que esté aireado y que tengamos esa posibilidad de que esta flora microscópica termine haciendo lo suyo. También hay unos tiempos, eso también nos hace pensar nosotros como personas que tenemos nuestras dinámicas en la ciudad, cómo también tenemos que adaptarnos a esos tiempos de descomposición. Digamos que gracias al estallido y a la pandemia, lo que vivimos hace unos años, hubieron también como dentro de la ciudad posibilidades comunitarias de hacer compostaje, digamos, en parques. Se logró la paca biodigestora, no sé si algunos la conocen o han escuchado sobre ella, que es como una especie de sándwich de varios compost, donde de alguna forma la fermentación misma de la paca termina descomponiendo y en una manera muy rápida, digamos, estos elementos, al final terminan siendo abono, ¿sí? ¿Qué sucede con estas cosas? Que si nosotros como ciudad o como cada usuario que habita esta ciudad hiciéramos esta selección y compostáramos nuestros desechos orgánicos, podríamos por lo menos dejar de sacar la basura 2 veces a la semana. O sea, estaríamos nosotros ahorrándonos por lo menos ese gran volumen que multiplicado N veces que termina llevándose hasta Yo Toco, podríamos estar bajando, digamos, en un gran porcentaje, digamos, este material. Entonces la invitación también, chicos, es, ahorita tenemos un mundo de información en internet, podemos aprovechar ahí, hay muchísimas formas de compostar, muchísimas maneras de alguna forma prácticas para tener en casa, porque pues uno entiende un poquito la incomodidad que este proceso genera, pero sin embargo podríamos apostar que ese material termine siendo abono para un parque, ¿sí? Por decirlo así, si no tenemos un espacio, digamos, por la pequeñez de nuestra casa, y de alguna forma permitirle también bajar esa carga que llega, digamos, a los rellenos sanitarios, ¿sí? Esto simplemente es una forma también de clasificar, de distribuir, hay una conciencia también en acción que se debe hacer. A veces también somos muy de modas y lo hacemos por la primera y ya la segunda le bajamos el ritmo. También hay un tema como de disciplina, ¿sí? Pero tenemos que entender que al final cada uno de nosotros termina siendo parte de todo este cambio y esta adaptación que
termina ya obligándonos a hacer en este planeta. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Hay un dato adicional del que dio Beatriz sobre el 55% del material que no lo llamemos residuos, como estoy de acuerdo, no llamamos residuos, el 55% orgánico, y hay un 20% de material aprovechable, los ordinarios que le llamamos, los que sirven reciclables. Ahí está plástico, papel, vidrio, metal, etc. Entonces estamos hablando de que si nosotros aprovecháramos esos dos componentes, estaremos reduciendo la llegada de material al relleno sanitario en un 75%. Lo ideal sería, bueno, llegar al 75%, pero hay que empezar, y esas campañas se han hecho muchas veces, pero los resultados no son tan visibles, no son los esperables que uno desearía, teniendo esa convicción de cuidar el medio ambiente, no está siendo objetivo. Eso traería un impacto adicional, favorable, diría, y es la reducción de la tarifa de servicio público de aseo. Claro, para uno, si nosotros lográramos reducir ese 70%, las empresas no van a tener que llevar esa cantidad. Estamos hablando de llevar en el año 2021-2022 2.083 toneladas de basura, es así basura, que va al relleno. Diaria. O sea, en Cali, solamente en Cali, en la ciudad de Cali, bueno, área urbana y área rural. Si nosotros logramos reducir eso, estamos hablando de un 75 de 2000, estamos hablando de, rápidamente, unos 700 toneladas que se llevan, casi 1 millón de toneladas. Un poco menos de eso. Esa es una apuesta que tenemos que hacer como sociedad. Las administraciones en Cali se han dedicado a hacer enseñanza, capacitaciones, en actividades, pero para mí eso no ha resultado. Por eso este espacio es importante, porque ustedes pueden ser multiplicadores del tema. Uno diría que debería empezar en la escuela, ¿no? Que los niños son los que nos enseñan educación a los adultos. Usted le dice a un niño, usted no tire basura a la calle, cuando usted anda en el carro y usted tire uno, su niño lo va a regañar. Entonces sería importante esa divulgación del tema y cuál es la solución a esa problemática que tenemos de todo: medioambiental, cambio climático, residuos sólidos, rellenos sanitarios, contaminación, todo lo que viene incorporado por ello. Yo quisiera preguntarles, ¿quién de ustedes cree? Se habla mucho de participación ciudadana, de incidencia, pero se habla mucho de que cuando salen estos proyectos públicos, como un POT, un plan de desarrollo, la participación ciudadana es una socialización, es un saludo a la bandera. ¿Quién de ustedes cree que realmente la participación ciudadana sirve de algo? Como que puede uno transformar realmente, o puede generar cambios a través de participación ciudadana. ¿Creen? Sí. Pues justamente nosotros venimos caminando este tipo de iniciativas, y ahorita lo mencionaba cuando iba en la presentación. Parte de este equipo lideró la causa de salvar a Santa Librada, que es el colegio público más antiguo de Cali, y recientemente nos llegó el dato de que ya habían dispuesto parte del empréstito, que no estábamos de acuerdo tanto en que de ahí saliera la plata, porque los recursos deben gestionarse, y hay ahí la posibilidad ya de más o menos 20.000 millones de pesos para el colegio. Van ejecutándose 5.000, ya están completándose los otros 15.000 millones de pesos para esa obra. Entonces creemos nosotros que se puede hacer participación ciudadana, lo que pasa es que cuesta mucho y hay que movilizarse realmente para lograr esos cambios, tratar de organizarse obviamente como comunidad para poder tener esa incidencia y transformar. Ahí, en esa medida, parte de lo que mencionaba Alexander ahora, ahí uno puede reconocer más o menos 3 iniciativas populares de organización comunitaria que están transformando realmente
la ciudad y están generando este proceso de adaptación y de economía circular, de apuestas de sostenibilidad. Yo creo que ustedes de pronto en sus barrios lo conocen o lo han visto. Tenemos los huertos urbanos, que aquí creo que el crecimiento se dio mucho en el marco del estallido social. Tenemos los ecobarrios, que en Cali, los que yo conozco y que vemos más como que sólidos, como que han venido creciendo más, son San Antonio, el barrio Calima, ¿cierto? Tienen unos procesos bien importantes. Y la tercera es estos bosques urbanos, que son también una iniciativa de proteger estos pequeños relictos de bosque o estos pequeños cuerpos, digamos, de árboles o de híbridos arbóreos, donde hay obviamente todo un ecosistema alrededor y que tradicionalmente cualquier proyecto de vivienda o cualquier proyecto de infraestructura viene y simplemente destruye cualquiera de estas iniciativas. Y hasta ahí nos llegó el barrio, hasta ahí nos llegó la calidad, la temperatura, ¿no? Como que ese mejoramiento de la temperatura que le podría dar a uno un bosque urbano, pues efectivamente se pierde porque simplemente se paga el aprovechamiento forestal y hasta ahí llegamos. Como parte de estas discusiones que hemos venido dando, hay un espejo, digamos, en el sistema nacional de áreas protegidas, en el sistema municipal de áreas protegidas, que son estos elementos ambientales o estos ecosistemas que son protegidos por la ley. Entonces están la reserva forestal de los Farallones o las reservas de la ley segunda, o están en el caso de Cali están los ecoparques, el Parque de la Bandera, el de Pance, de Navarro, y nosotros hemos venido tejiendo una propuesta muy desde, digamos, como que he venido recogiendo yo con algunos otros compañeros y que la estamos compartiendo en estos espacios, y es crear para el plan de ordenamiento territorial algo que se llame el SIPAP, que sería el Sistema Popular de Áreas Protegidas, que es estas iniciativas de la gente. No pudiera venir un desarrollador y decir, venga, no, es que el barrio Calima, ahí podría haber un desarrollo, podría haber más densidad, podría haber más altura, cambiemos la edificabilidad del barrio con el POT y hagamos negocio inmobiliario aquí, y se acabó el ecobarrio. Digamos que la idea es empezar a reconocer estas iniciativas populares y verdaderamente reconocer el valor que tienen y empezar a proteger desde el plan de ordenamiento territorial esto. En esa línea yo les pediría que empezáramos como a generar un poquito esa discusión de qué herramienta pudiéramos o qué transformación podemos hacer de cara al plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? ¿Qué apuestas podemos tener más allá del cambio que nosotros como ciudadanos hagamos de cara al plan de ordenamiento territorial? ¿Qué podemos nosotros hacer para hacer esa incidencia? Tenemos, por ejemplo, Francisco, que conoce mucho el tema de servicios públicos. Hay un tema aquí de la comunidad de los recicladores, que es población vulnerable, sujetos de especial protección constitucional. Tenemos un tema de las estaciones de clasificación y aprovechamiento, las ECAS, que en el plan de ordenamiento territorial uno ve los pobres recicladores teniendo que ir a hacer gestión para que no les cierren la ECA porque es que no cumplen con el uso del suelo, porque resulta que en el POT no quedó sino una zona privilegiada a las industrias donde debe funcionar una ECA. Resulta que históricamente han funcionado en sitios, digamos, con menores condiciones técnicas. Entonces, por ejemplo, en ese abordaje, ¿qué crees que debería haber para los recicladores, por ejemplo? La sentencia T291 de 2009 pues le dio protección constitucional a una población vulnerable, que eran los recicladores del vertedero de Navarro. Después eso se amplió en la sentencia unificada, se amplió a todos los recicladores de oficio de la ciudad. Esa población, y en esa sentencia se habló de que ellos deberían ser los empresarios del reciclaje, del aprovechamiento. Ya vamos a completar 16 años, ¿no? Y es muy poco lo que se ha avanzado en esa aplicación de esa sentencia. Yo quisiera preguntarle al público ¿qué saben del reciclador de oficio? ¿Quién es para ustedes un reciclador de oficio? Lo que se les ocurra. La primera palabra que les venga a la mente. ¿Qué es para usted un reciclador de oficio o reciclador de base? Un habitante del país. Esta es una opción. ¿Quién da más?
Se dedica a recolectar. Las personas que pasan por el frente de nuestras casas con carreta y que tienen una vestimenta que vienen y van para mí. Ok. Es un trabajador que realiza rutas de recolección de residuos aprovechables. Algunos están afiliados a una organización y otros no están afiliados. Ok, gracias. Listo. ¿Quién de ustedes? Ah, dale, por allá atrás. Es una persona que sabe generar ingresos aprovechando los recursos que otra persona arroja. También. También. ¿Cuántos de ustedes reconocen al reciclador que pasa por enfrente de su casa? ¿Y le entregan el material? Re bien. ¿Cuántos hoy saben, bueno, distinto a los que ya levantaron la mano y me dijeron, sí, ¿quién? Sé quién es el reciclador, qué hace, por qué nos las entregan? Los que no lo hacen, hoy más allá de decir, uy, es que yo no hago la separación, yo no hago el ejercicio, me da pereza, lo que sea, ¿por qué creen ustedes que no pasa? A pesar de que, como les decía, todos hablamos de medio ambiente, hoy todos reconocemos que necesitamos. ¿Quién me da alguna respuesta? ¿Por qué no lo hacemos más? Levanten la mano los que sí le entregan al reciclador, que ya la levantaron al principio. Mirémonos. Todavía nos falta un camino por recorrer, ¿sí o qué? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer para cerrar esa brecha? ¿Qué creen que podemos hacer? Hablen duro, muchachos que están sin micrófono. Decirle que te dicen, escríbanse conmigo. Pereza, ok. ¿Qué más? Dentro de las administraciones, aunque existe una publicación, no es Gracias. no es una publicación demasiado intensiva, ¿cierto? Se ve por Telepacífico, algunos canales. Sí, vamos a hacer un plan para reciclar, pero al final del ejercicio son como 2 días y se acabó. Entonces las personas, no, si son solo 2 días, pues para que lo sigo haciendo. ¿Ya? Me pierden el interés. No hay constancia en la comunicación y en las campañas. Sí, la muchacha. Después de él, la muchacha. Listo. Dale. Bueno, voy a exponer como un caso muy puntual que se puede ver más o menos en el barrio donde yo vivo, y es que algunos vecinos no entregan sus materiales a los reciclables por temas de conflicto, porque muchas veces, como por ejemplo, si hay 2 o 3 reciclables en el barrio, pues este pedazo es mío, si yo estoy recibiendo esto y tú estás recibiendo aquello, vamos a tener problemas, porque esa botella, eso es mío. Entonces, también hay que generar parte de ese conflicto. Lo otro que también pasa es que muchas personas se han visto incómodas por el tema de la vestimenta de ellos, porque no se ven como muy no sé si la palabra bien presentada sea la más adecuada, pero también ese es un factor, ¿no? Pienso yo que debería armarse una estrategia para que a ellos les ayude como, no sé, lo que sea un uniforme, o sea, como formalizarlos un poco más para que de hecho esa parte pueda generar un poco más de confianza en la ciudadanía, ¿no? Espérame que allá, Una compañera. por allá había otra. Ah, y acá. ¿Ustedes dos? Ah, Repetir la pregunta. un poco porque creen ustedes que hoy, no, a pesar de que sabemos de pronto cómo hacer separación, hacer todo el ejercicio de reciclaje, digámoslo así, en la casa, no se hace más. Porque, por ejemplo, los que levantamos la mano todavía identificamos que hay un camino por recorrer en este auditorio para que todos pudiéramos levantar la mano. ¿Qué crees que pasa? Bueno, personalmente creo que hay una brecha enorme dentro de las organizaciones políticas que están protegiendo
recupera los residuos. Pero no es suficiente si tenemos esa brecha. Por ejemplo, las huertas comunitarias es algo que sí está organizado y es algo de economía circular. Pero si hubiera una política más fuerte en Colombia, como lo de los residuos aprovechables, está hablando de los residuos orgánicos ordinarios o la biomasa que puede también aprovecharse totalmente. Si hubiera unas políticas más fuertes, las personas entenderían el significado de reciclar y de recuperar esos residuos y sería más permanente. Entonces las campañas no están sirviendo. Todas las personas, la gran mayoría ya saben. O sea, el trabajo que realizaron desde antes, porque sé que este trabajo se está realizando y es muy bueno, las personas saben. Anteriormente no sabían que eran los residuos, no sabían que era el código de colores, no identificaban que se podía aprovechar. Lo que pasa es que hay una brecha que está rota. Ahí no se puede hacer nada si no hay una ruta de donación, no hay una ruta eficiente que se lleve estos residuos para que se puedan aprovechar. Gracias. Atrás creo que hay otra persona. Y una más y... Yo creo que es crucial informar a la gente del proceso de reciclaje, de la manera en que cómo se nos trae beneficios. O sea, yo que vivo en una unidad residencial tenía poco conocimiento, pero de la unidad se mantienen haciendo pues campañas sobre reciclaje, le pasan la bolsita transparente a uno para lo que es sobre reciclaje y todo lo que es la parte de la basura orgánica. Entonces es cuestión de informarnos y también de concientizarnos de que desde nosotros empezamos, pues vamos a traer un aporte bueno al medio ambiente. Porque si yo soy de los que digo, no, pero es que soy yo nomás que hago esto, pues de uno en uno vamos afectando todo lo que tiene que ver con la parte de lo que necesitamos es mejorarlo. O sea, algo tan sencillo como no eche el aceite por el sifón, sino que deposítelo en una botella plástica y eso va a contribuir porque sé que con ese aceite muchas personas hacen jabones. Es mi apunte. Correcto, gracias. Ahí tenemos dos intervenciones más y continuamos. No sé, ¿cómo estamos de tiempo? Gracias. Continuando con esa línea de los conjuntos residenciales, yo creo que somos pioneros en este sentido. Yo soy administrador de propiedad horizontal y nosotros semestralmente debemos presentar a la alcaldía un informe con relación al SEGIS, al sistema de gestión de residuos sólidos. Entonces, por eso es que de allí salen las campañas para todos los copropietarios de cuál es el manejo que se debe dar a los residuos. Entonces, dependiendo del sector, yo creo que también sí se están haciendo cosas positivas en ese sentido, porque con relación a lo que manifestaban ahorita, eso sí nos disminuye la tarifa cuando es más lo que se recicla que lo que verdaderamente va a hacer el logro. Gracias. Gracias. Hola, buenas noches para todos y para todos. Mi nombre es Sebastián Maya, soy líder social y ambiental desde hace muchos años, pero también siento que es necesario cuando hablamos de un foro ambiental y nos pensamos hablar de la ciudad, también hablar de modelos productivos, porque eso también hace parte, primero, del desconocimiento de qué es lo que pasa con ese material y hasta dónde puede llegar. Por ejemplo, muchos no sabíamos que eso llegaba al lodo. Entonces, una de las primeras limitaciones que hay. Segundo, es que, por ejemplo, si se acaba el calvario, se acaba gran parte de la recolección de material legal. Y pues obviamente son personas que han aprovechado el recurso de la producción como tal. Pero yo quisiera hablar de otra lista, porque cuando nos pensamos un modelo de ciudad, es muy complejo pensar un macromodelo. Pero si lo pensamos también desde las líneas económicas, por ejemplo, yo hago parte de una organización que nació como una fundación que se llama Docambio, y actualmente es una empresa social, en la cual se ha dedicado con políticas muy duras como basura cero, en la cual nuestra producción ha ahorrado tanto tiempo, y me gustaría hablarles un poquito de cifras como para que nosotros como jóvenes ampliemos ese panorama, porque el impacto se puede realizar. Entonces, por ejemplo, Educambio se encarga de la fabricación de cuadernos con material reciclado. Lo que hemos hecho en estas cifras se lo digo rápidamente como para no intervenir, pero quiero como que también pensemos que si vamos a hablar de ciudad, también tenemos que hablar de esos modelos productivos y que hay esperanza. No soy tan fatalista, pero sí me gustaría hablar como ese proceso. Por ejemplo, nosotros tenemos una reducción de huella del carbón porque nos usamos todo el tiempo en nuestra oficina, podemos hacer con office.
Entonces, como que las nuevas tecnologías también nos han propiciado como este tipo de espacios. Mira, hemos donado más de 71 bibliotecas que están hechas netamente con material reciclado. Entonces es algo que tenemos presencia en 13 departamentos de Colombia. Entonces, como que este tipo de cifras es como una llamada a la esperanza, una llamada esperanzadora, que sí lo podemos hacer. Otras cifras que podemos hablar es que hemos reciclado más de 28 toneladas de papel. También hemos ahorrado más de 5.600 litros de agua y hemos salvado más de 470 árboles. Entonces, como que estos modelos hemos entregado 480.000 cuadernos. Entonces, ¿me entiendes? Aparte de que apostamos un proceso social, le apostamos obviamente a lo que viene siendo el cuidado del medio ambiente. Creo que tenemos que pensarnos que Cali, todos sus procesos económicos y sus procesos sociales tendrían que tener esa perspectiva de actualizar los modelos económicos, porque obviamente son funcionales. Y el crecimiento es transparente, ustedes pueden ver las cifras que están abiertas al público, y eso es un panorama que a nosotros nos tiene que cambiar la línea. Por ejemplo, si este ejemplo de nosotros que nos ha funcionado tanto se replicará tanto en modelos educativos como en modelos corporativos, pues estaríamos salvando nuestro propio planeta. Pero si nosotros nos vemos de una mirada reduccionista a procesos económicos solamente de intervención estatal, pues vamos a quedar reducidos al desamparo, a estar esperando proyectos en los planes de ordenamiento territorial o mirar a ver qué se hace en el presupuesto fiscal y más cuando hay un concepto de ciudad que es erróneo. Por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial que se piensa en cada distrito especial, en el área metropolitana. Entonces, tenemos que pensar también cómo nosotros estamos viendo nuestra ciudad. Entonces, no solamente lo podemos ver desde la manera infraestructural, porque sería una visión muy cerrada. También tenemos que pensar en una visión económica, porque eso también habla de la ciudad. Si la ciudad tiene un crecimiento económico, pues podemos incrementar mucho más. Y ya no veremos sectores tan focalizados como Acopilumbo, como situaciones en las que podemos ver cambios que realmente es eso. Ya no podemos hablar de combatir el cambio climático, sino lo que decían al principio, de guiarlo. Ya realmente tenemos que adaptarnos a él. Entonces, estas son una de las apuestas que nosotros hacemos en el cambio y queremos hacer como que esa invitación. Le damos un llamado a los jóvenes porque casi todos los que estamos en el cambio somos jóvenes y trabajamos para los jóvenes. Entonces, los proyectos sociales nacieron así, nacieron de ideas de juventud. Y creo que esos espacios universitarios son focos principales para que cambiemos esa mentalidad y pensemos y hagamos una transformación. Lo apasionan a uno y quisiera hablar desde el ejemplo, porque si hablamos obviamente desde los conceptos que quisiéramos pensarnos una ciudad, pues sería una visión muy poco alejada de la realidad, porque podría ser algo hasta utópico, ¿cierto? Pero si hablamos desde el ejemplo, son criterios que existen, son medibles, y eso nos permite a nosotros visibilizar un cambio. Y eso es lo que nosotros hacemos, y creemos que esto nos permite a nosotros también pensar en lo que hacemos y cómo se está pensando Colombia, más cuando una serie tan importante como la COP16. Muchas gracias. Gracias. Bueno, digamos que agradeciendo el comentario y la opinión del compañero, me gustaría también como rescatar algo. Nosotros tenemos que pensar mucho que somos mercado. Como habitantes de este mundo, nosotros manejamos el mercado, pero muchas veces el mercado nos maneja a nosotros. Pensando en qué sentido, cómo consumimos, porque ahí arranca, digamos, el factor diferenciador también como de estos cambios. Nosotros a veces consumimos demasiado plástico innecesario. A veces consumimos más papel del que corresponde. Entonces también como esos atributos o esas acciones que a veces podemos ver pequeñas pueden tener un gran significado, digamos, a estos procesos después de utilizar este material, que puede ser ya reutilizado o puede ser compostado, ¿sí? Algo también muy bonito que me gustaría también resaltar y que Julián en algún momento lo comentó fue el proceso del ecobarrio. En este momento hablo de San Antonio, ¿sí? Ellos de alguna forma ser una comunidad que ya viene mucho tiempo trabajando, ¿sí? No solamente en el tema ecológico sino también social, propusieron unas rutas ecológicas, se han vuelto pioneros a nivel latinoamericano de este concepto de ecobarrio, que es que todos los vecinos y vecinas se ponen la camiseta y hacen rutas de recolección, ya sea de orgánicos, ya sea también para el tema del aprovechamiento de residuos,
hacen conexiones finalmente con estas cooperativas de recicladores de oficio y de alguna forma empiezan a generar y a hacer estos tejidos sociales que son los que dan esa efectividad también como en estas recolecciones y también como con estos cambios. Yo quería rescatar de lo que ustedes han dicho y nos han compartido, pues es muy interesante, bacanísimo poder estar en un auditorio así con gente que siente estos temas, bacanísimo. Los felicito de hecho porque no es tan fácil encontrar este tipo de auditorios, siempre es un reto, ¿cierto? Y precisamente eso es lo que, parte de lo que estamos haciendo es, el plan de ordenamiento territorial históricamente es un modelo de negocio inmobiliario, y ahí llega, y se hace y se construye para unos cuantos, por unos cuantos, desde el escritorio. Los planes de ordenamiento territorial tienen que ser verdaderos pactos sociales, donde estas visiones de ciudad que estamos hablando aquí pues se puedan consolidar, donde efectivamente haya incentivos para los que cuidan el medio ambiente y castigo para los que no. O sea, que pague el costo que está sufriendo la naturaleza, hay que pagarlo, los que lo producen, ¿cierto? Los conscientes, venga, ¿cómo incentivamos esto? ¿Cómo fortalecemos esto? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, que la infraestructura de los parques, históricamente donde se hace la separación y la primera actividad de reciclaje? En la vía pública, en los separadores, en los parques. En la casa. No hay, pero digamos, debería ser en la casa, como dice Beatriz, claro que sí, ahí debería ser, pero oyendo a la realidad se hace en la vía pública, ¿cierto? Y eso ha generado siempre un rechazo frente al reciclador, lo decía Francisco. Ahora nosotros tenemos muy claro que ha habido una protección de la Corte Constitucional, porque resulta que por ahí Tom y Jerry, como les llamaban, pues se querían meter al negocio y quedarse con el reciclaje. Y no es que la basura no es un bien abandonado, es un bien del Estado, y se le iban a robar el negocio a los que habían dado históricamente la vida y su salud por el reciclaje, ¿cierto? Muchas veces en condición de calle. Entonces lo que ha faltado es dignificación de ese rol del reciclador. Para eso hay recursos. ¿Dónde están invirtiendo? No se le están dando, van y les dan camisetas, gorrita y listo, cumplimos con el objetivo de darle recursos a los recicladores. Pero ese rol tan importante para la sociedad actual pues no está dignificándose. ¿Cómo hacemos esto? ¿Por qué en los parques o en el espacio público no hay unas estaciones de hacer ese aprovechamiento al menos inicial? Porque es que todavía falta mucha separación. Yo por ejemplo en mi barrio veo los recicladores llegan, se acomodan cerca de la cancha, duermen ahí, organizan su cambuche y ahí van recogiendo, van pasando por toda la manzana recogiendo, se paran allí. ¿Por qué? Porque la gente no lo hace. Y ellos hacen una labor que deberíamos estar haciendo nosotros, ¿cierto? Pero no hay las condiciones para dignificar ese trabajo. Las secas, esas estaciones de clasificación y aprovechamiento que hacen también un trabajo súper necesario, ¿cierto? Pues efectivamente no están siendo protegidos de acuerdo incluso a las sentencias de la Corte. O sea, ni siquiera el plan de ordenamiento territorial responde a eso. Lo mismo pasa, desgraciadamente esta misma situación pasa con muchas otras poblaciones, que solamente para mencionarlo, porque siempre me llega a la mente, es la de los y las trabajadoras sexuales. Ningún POT del país se ha atrevido a decir cómo reglamentamos esta actividad económica, porque todas las actividades económicas están reglamentadas en el plan de ordenamiento territorial. Te dice cuántos parqueaderos, cuántos pisos, cuántas mesas, qué tipo de productos puedes vender y qué no. Todo eso está en el POT, ¿no? Y somos perseguidos los emprendedores por no cumplir con estas normas. Entonces todo esto requiere realmente mucha participación para hacer una norma también a la medida de nuestra ciudad, de nuestras costumbres, y no dejarle la decisión a los dirigentes simplemente y luego vernos enfrentados a procesos de gentrificación, con lo que pasó en el Calvario. Controlan suprimir y se acabó el Calvario. ¿Dónde quedó toda esta población? ¿Dónde fue reubicada? Mucha gente está viviendo en la calle porque ya no hay inquilinatos. Entonces de pronto nosotros no nos metemos a este cuento y más adelante resulta que a un alcalde se le ocurre que la ciudad debe ser turística eminentemente, se nos suben los precios y no podemos vivir en nuestra ciudad y nos toca irnos. No vamos a poder pagar el arriendo, no vamos a poder salir a un restaurante, todos los costos nos van a subir, nos toca desplazarnos a otro sector donde sí podamos pagar. Eso ahí como para reciclar. Bueno, Julián ha hablado mucho de las secas y de las estaciones de transferencia, todo el equipamiento que va asociado al servicio público de aseo. Yo
estaba diciendo que la Corte protegió a los recicladores y obligó a las entidades del orden municipal, a CBC, a Insilva en Liquidación y al municipio, a que tenían que convertir a los recicladores de oficio en empresarios del reciclaje. Entonces, ¿qué es lo que uno percibe de lo que se ha hecho? Por ahí uno de ellos dijo pues que algunos tienen uniforme, gorra. Eso es lo que está haciendo la administración, darles dotación que es necesario, pero no es el deber ser. No es lo único. Ellos deberían ser los empresarios, deben ser como una empresa de residuos ordinarios que pasan 2 o 3 veces a la semana, te recoge los residuos y se los lleva. Ellos deberían tener no una ruta pegada al servicio de aseo de recolección de residuos ordinarios, sino de la ruta de aprovechamiento. Entonces, en algunos sectores se han creado esas ¿Rutas selectivas? la ruta selectiva, que es la que recoge todo el residuo aprovechable, el material aprovechable, pero no está en toda parte. Entonces, si no tienen las condiciones, los camiones, por ejemplo, para poder recuperar ese material y aprovecharlo y venderlo, ¿qué es lo que está pasando? Las bodegas de reciclaje son las que están cumpliendo la función de una ECA, y las bodegas de reciclaje por lo general pocas son de los recicladores de oficio, la mayoría son de particulares que se aprovechan de eso, van y compran el cobre que algunos se roban del servicio público de energía o de telecomunicaciones, pero no está cumpliendo la función que es. Entonces uno debería plantearle a la administración en estos procesos de participación ciudadana que debe ser objetivo en el cumplimiento, por ejemplo, de esa sentencia. Todos hablaron muy bonito de los recicladores y yo voy a hacer una pequeña crítica al tema. Cuando se ha pretendido hacer estaciones de clasificación en algunos sitios, para poner un ejemplo, en las antiguas terminales de los buses municipales, de los buses del servicio público, de la Crema y Rojo, no sé qué, ¿no? La población aledaña a eso se niega y protesta porque le van a instalar un basurero allí. Entonces, un sitio de vicio de habitantes de calle, mal llamados, como mucha gente todavía les dice, desechables, que no debe ser habitante en situación de calle. Entonces va a llegar el vicio, el robo, el mugre, los vectores, todo ese tipo de cosas. Y estamos hablando en zonas de estratos 2, 1, 2 o 3. Entonces imaginen usted poner una ECA en un estrato 5 o 6. No se lo van a poner. Entonces, hablamos muy bonito por acá en los discursos, pero a la hora de poder aplicar el tema, por ejemplo, de la localización de una ECA, la oposición de la comunidad es brava. Porque obviamente no hay la formalización del reciclador de oficio, no está formalizado. Tiene razón, a mí me llega, y hay mucha gente que toma el reciclador porque se quedó sin trabajo. ¿Cierto? Ese es esporádico, no es el permanente, no sabe del tema, pero pues él hace su trabajo porque necesita recursos para la familia. Entonces, no está una empresa de servicio público de aprovechamiento. Llegar a ese punto, que nosotros sepamos qué días que pasa el reciclador o el servicio, y sacar los residuos para que se los lleve, tal como pasa con los ordinarios en el servicio de aseo normal. Bueno, de cara como al tema de las estaciones o de los sitios para poner o gestionar el reciclaje, más bien, que son las estaciones de clasificación y aprovechamiento, yo les pregunto a ustedes, justamente, ¿qué piensan que son?
¿cómo se las imaginan? Cuando uno les dice a ustedes qué es una estación de clasificación y aprovechamiento, ¿qué piensan que hay detrás de eso? Más allá de lo que acaba de decir Francisco, de bueno, llegó el vicio, llegó la persona en condición de habitante de calle, buen pucha, me llenó el barrio de ladrones, etc, etc. Más allá de eso, ¿qué se imaginan o qué creerían ustedes que debería ser? Por allá hablaron de un negocio, de hecho conecta con los modelos de negocio que estaban hablando anteriormente. ¿Qué más? Porque para construir ciudad tenemos que imaginarnos esa infraestructura e imaginarnos el modelo de negocio que estaría alineado a esa infraestructura también, para poder que las cosas conecten. Si no, seguimos en el mismo discurso de yo sé hacer la separación en la fuente, yo la hago en mi casa, yo le entrego al reciclado, pero pobrecito ese man viene y está en chanclas, está en pantaloneta, tiene una carreta y nadie le dice nada, ¿sí? Para que podamos formalizar la actividad, necesitamos también permitir que la actividad se desarrolle y en esa medida, por ejemplo, entender ¿qué hay detrás de ese tipo de modelos de negocio? Es que es una bodega de reciclaje, listo. ¿Cómo puede una bodega de reciclaje hoy por lo menos ser más decente a la vista? ¿Sí? Por ejemplo, ¿está llena de basura? De hecho, la respuesta es no, porque el reciclador ya nos hizo el ejercicio a nosotros de separación, en la mayoría de los casos. Colombia solamente separa el 8.8% de lo que genera. Solamente esa fraccioncita se va realmente a reciclar. Entonces, yo aquí les dejo un poco, quisiera dejarles como varias invitaciones en realidad. La primera, a pensarnos por qué sabemos hacer la separación, como por qué sabemos reciclar, no sabemos el discurso, pero de pronto nos falta ese pasito extra a la acción. No solamente desde cuando ya generé el material, cuando ya no necesito esto y se vuelve un residuo, sino desde el clic que doy aquí cuando me antojé en Temu de esto que está en 5.000 pesos, hijo de madre. Y que nos pensemos un poquito, ¿esto cómo impacta? ¿Qué modelo de negocio es? ¿Y cómo está impactando mi medio ambiente, mi calidad de vida? A veces no solamente el precio es lo único que cuenta, ¿qué hay detrás? Alguna vez hacíamos una pregunta, ¿qué crees que hay detrás de un producto que es un radiecito que solamente te cuesta 5.000 pesos? Posiblemente minería ilegal, posiblemente trabajo infantil, posiblemente cualquier cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero por un transporte de todas esas materias primas asociadas, posiblemente una disposición o un reciclaje inadecuado de ese material, ¿sí? Entonces, las invitaciones o con lo que quisiera como invitarlos es, hay que pensarnos no solamente al final cuando tenemos el residuo, pensemos en para quién lo estamos haciendo y cómo esto aplica a un modelo de negocio de la ciudad que está en un proceso de formalización lento. Por acá hablaban de las políticas, todavía nos falta un camino por recorrer, pero de hecho Colombia es uno de los países más evolucionados en América Latina en cuestión de política pública, de recicladores, de formalización y de separación en la fuente, aunque no lo crean. Somos de los pocos países que tenemos regulación de responsabilidad extendida del productor, que tiene que ver con recuperar el material que las marcas ponen en el mercado en sus productos. Somos de los pocos países, hoy por ejemplo, generalmente ustedes dicen, ay gracias, no necesito el pitillo, ¿sí o qué? Pero es porque hoy tenemos una regulación, además de que el videito de la tortuga nos traumatizó a muchos cuando lo veíamos sangrar. Pero hoy en Colombia es de los pocos países de América Latina que tiene una regulación de plásticos de un solo uso y es el único país de América Latina que tiene una regulación de formalización de recicladores de oficio. Desde el 2016
Tenemos un marco regulatorio que ha hecho que hoy las organizaciones de recicladores de oficio reciban un ínfimo porcentaje de la tarifa que nosotros pagamos cuando pagamos los servicios públicos, que no es nada, pero reciben al menos un poquito. Y han ido evolucionando. Si bien todavía los vemos algunos medio desarregladitos, por allá otros ya los ven con el uniforme, ¿sí? Ahí va. Pero entonces, ¿cómo nosotros hacemos parte de esa evolución de ese sistema? Por un lado, desde generar un residuo bien generadito, ¿sí? Limpiecito, no mezcladito, no le dejemos la tarea al reciclador, no metamos la mano a la basura solamente cuando se nos perdió el anillo de oro de la abuela o el $1.000.000, ¿sí? Y por el otro lado, pensemos en cuando hacemos el clic para comprar o cuando queremos algo en nuestra vida, pensémonos como ese mercado que somos. Realmente, ¿qué hay detrás de eso? Moviendo ese producto de pronto de una manera más local y generando beneficios a mi economía y a los modelos de negocio locales, que son temas que están asociados. O sea, ser sostenible es un buen negocio. Hoy más que nunca es un buen negocio. Bueno, sí, digamos que adicionando a esta invitación que tiene mi compañera, es la conciencia siempre va a ser una utopía, siempre va a haber un camino siempre por avanzar, siempre va a estar en constante evolución. Lo importante es nosotros con nuestros pequeños actos cómo terminamos haciendo ese gran acto, ¿sí? Cómo terminamos cambiando también los cursos del mercado. O sea, nos hemos dado cuenta que cuando pasó pandemia unas cosas subieron de precio a diferencia de otras porque nosotros fuimos los que mandamos esa parada. También el poder nosotros usar los abonos de nuestros orgánicos y producir comida también es un buen negocio, ¿sí? Sabemos lo que comemos, sabemos lo que producimos, ¿sí? Y además nos ahorramos ese dinero del revuelto que podemos comprar también ahí en el flujo. También es muy importante nosotros de alguna manera empezar a, como dice la compañera, también a seleccionar lo que podemos nosotros comprar para así mismo poderlo reciclar y dárselo en el mejor uso y lo más óptimo posible a la persona que lo va a recoger y va a hacer ese aprovechamiento. Es importante también nosotros lograr también esas conexiones comunitarias. Cuando somos una red comunitaria podemos ayudarnos entre todos y facilitar estos trabajos de recolección, de conciencia, de pedagogía, donde finalmente logremos darle como ese impulso a estas acciones. Yo me siento muy agradecido porque sí, a pesar de que el camino es largo y culebrero, ahí vamos caminando, ahí se están haciendo algunas regulaciones. Estos foros también hacen parte como de todos este tipo como de incentivos en nosotros mismos y hacia otras personas para que cada vez logremos estas utopías. Bueno, muchísimas gracias a todos y todos. Gracias a la Universidad Cooperativa de Colombia por invitarnos aquí a este espacio. Esperamos seguir hablando de ciudad y poder consolidar desde estos ejercicios de participación ciudadana una ciudad resiliente, una ciudad sostenible, una ciudad consciente. Muchísimas gracias. Gracias.